Nosotros hemos tenido experiencias negativas más aquí que afuera. Por ejemplo, en Guayaquil, usted llega al Estadio Monumental, se acreditó, venga, pase, no le hacen Vacila su problema. metro cuadrado y Sí, le da. y punto. Y es más, yo estuve en la final de la Copa Libertadores. Ahora no hace mucho, que 2-3 meses en Guayaquil, en el Estadio Monumental, una final de Copa fue el año Libertadores. pasado. El año pasado, El año perdón. pasado. Que organiza la Confederación Sudamericana de Fútbol. Y nos dio cátedra del nivel de organización que ellos tienen. Los periodistas eran los mejor atendidos ahí. Los mejor atendidos. Pero sin embargo, usted va a un estadio aquí, le ponen 1.000.000 de trabas. Primero, que el periodista va a hacer una labor, va a cubrir un evento. Va a darle la importancia a ese evento, un partido por muy importante o por menos significado que tenga este evento. Va a dar el comunicador, va a dar el realce porque va a publicar al medio que va a hacer presencia, va a hacer toma, va a hacer imágenes. Igual, por ejemplo, ocurre en los eventos donde hay espectáculo. Por ejemplo, Claro. hemos visto, invitan a una rueda de prensa y cuando llega a la puerta, la falta de comunicación de los organizadores con la persona que está en la puerta por desconocimiento quizás, pero le hacen 10.000 preguntas. Yo he tenido que regresarme de la puerta en algunos eventos. Porque me han mandado la invitación, por favor, queremos estar allá, pero llega allá, oiga, ahí no tengo la lista, no está aquí, no sé, no. Gracias, dígale que yo estuve aquí, por si acaso. Si pregunta al persona, dígale que yo estuve aquí, pero me fui. Punto, para evitar problemas, porque ya uno a esta edad, ponerse a pelear en la puerta con personas que están ahí, ya no está como para eso. Ya son cosas que creo más bien que falta de comunicación. Si usted hace un evento, van a venir los periodistas, haga. De ¿Hay las una facilidades. valorización hacia la profesión del periodista o al contrario, se desvaloriza totalmente? Se desvaloriza cuando no nos hacemos respetar. Hubo una anécdota aquí hace, ¿qué serán? Unos 10, 12 años atrás. Hubo un evento de la elección de la reina mundial del banano en Pasaje, el traje típico de Pasaje. Nosotros llegamos, obviamente nosotros como Diario Opinión y Radio Candela, nosotros hemos cubierto todo el evento de la reina mundial del banano. Todo. Justamente Desde aquí que están lle- unas fotos. Sí, Claro. Siempre llegan al diario. Desde que llegan al aeropuerto en Guayaquil, nosotros les asignamos un equipo completito. Fotógrafo, reportero, conductor, asistente que vaya a recibirlos hasta el último día que se van. Y en Pasaje hicieron la elección del traje típico y pusieron un montón de peros que no pueden pasar, que no sé qué, no sé cuánto. Nos pusimos de acuerdo. Antes no habían tantos medios digitales como hay ahora, ¿no? Antes habían 3 periódicos aquí y un canal de televisión. Punto, para de contar, no había más. Y Claro. 2 o 3 radios que cubrían estos eventos, ¿no? Porque la mayoría de las radios hacían el noticiero en la mañana, pero no tenían la cobertura para los eventos del día o la noche. Entonces nosotros decidimos, todos los periodistas que estábamos ahí, regresarnos, no cubrir ese evento. Fue la mejor protesta que hemos hecho con elegancia, con altura, y al siguiente día publicamos en los medios que no se pudo dar a conocer quién era la reina ganadora porque no se permitió el acceso. Entonces, eso trastocó a nivel internacional. Para el siguiente año, ya la coordinación de las reinas destinó a una persona para que se familiarice con los periodistas y sepa quiénes son los que cubren y tengan el acceso para llegar. Porque uno tiene que ir al hotel, al balneario donde están, al lugar donde van, a un evento donde van. Hay eventos privados que uno tiene que estar ahí. Pero ya al siguiente año se facilitó las cosas. En algún momento tenemos que hacernos respetar porque nuestra profesión también es tan valiosa como cualquiera, ¿no?